Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años, sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet, bonitaradio.net, o periodismosiglo21.com, a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enita Acevedo a las 6, 8 y 9 de la mañana. Gracias por estar, estamos en Bonita Radio en Noticias con Café. Y esta mañana definitivamente va a tomar mucho más tiempo la cobertura de la escandalosa querella que radicara ayer Sebastián Negrón Reichard, el ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico de la administración de Jennifer González Colón, confirmado por el Senado de Puerto Rico, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y el liderato del Partido Nuevo Progresista, que constituyó gobierno desde el pasado mes de enero del 2025. Escandalosas es poco. Yo creo que vamos a hablar de cómo, por primera vez tras 40 años de aquel momento en que un secretario del Departamento de Justicia fabricó una versión para complacer a la fortaleza de Carlos Romero Barceló en el caso de Luis Pigoro. Yo creo que es comparable por lo que se acusa hoy, se denuncia a Lourdes Gómez de que fabrica opiniones a la medida del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Vamos a hablar de todos los extremos y les adelanto que hay un extremo que no voy a tocar, que está contenida en esa querella, que lo voy a traer tan pronto termine la investigación y sobre todo un documento que me falta para poder analizar lo que yo creo también va a ser un escándalo con relación a esa querella. Vamos a hablar del agua y de lo que hizo ayer la gobernadora en horas de la noche, en un mensaje, y del Tribunal Supremo, en una decisión que yo creo que es importante que aunque sea breve la discutamos, porque nos ponen otra vez a hablar de lo más importante que ocurre en una democracia, que es el derecho a saber, y lo que está haciendo la administración de Jennifer González Colón en el contexto de lo que está pasando en la entrega de información pública a comunidades y a organizaciones que velan por los derechos de las comunidades. Gracias por estar. Recuerden que pueden donar inmediatamente que estemos en este chat a través del chat. Y gracias a quien lo hizo por ahí, que está Frank Dávila, lo acaba de hacer. Gracias por eso, Frank. Oigan, lo que pasó con relación al Tribunal Supremo es que el 5 de junio bajó con un no al lugar para ese intento de
el Departamento de Transportación y Obras Públicas, Edwin González, el secretario, de no entregarle a la American Civil Liberties Union el alegado subpoena que le entregó, o citación que le entregó el Departamento de Homeland Security al DTOP para que produjeran las listas de las licencias con las identificaciones a los inmigrantes con estatus migratorio no definido. La jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez, el juez asociado Eric Koltoff y el juez asociado igualmente Ángel Colón Pérez decidieron un no al lugar con relación a la insistencia por segunda vez del Departamento de Transportación y Obras Públicas de no entregar la dichosa citación. Yo lo he dicho y lo voy a reiterar. Esa citación no existe. Y será otro escándalo más para el Ejecutivo de la Administración del Partido Nuevo Progresista. Edwin González nunca ha querido entregar lo que alega era obligatorio entregarle a las autoridades federales para chotear desde la administración del PNP del 2024, electa en el 2024, a los inmigrantes con estatus migratorio no definido para que le diera la posibilidad a Rebeca González y a su equipo de trabajo de ICE de ir a cazarlos, a perseguirlos para arrestarlos y devolverlos a su país natal, República Dominicana, sobre todo porque son los que en su mayoría fueron detenidos en esas famosas redadas, operativos para ir a buscar a los inmigrantes con estatus migratorio no definido según las instrucciones de Donald Trump. Vuelvo y repito, lo más importante de este no al lugar es que insiste el Tribunal Supremo, aquí no venga, no vuelva, pero tienen otro turno al bate y es posible que lo descarguen, porque ellos van a insistir, porque yo insisto en que esa citación no existe. Y ahí es que se va a poner la cosa difícil otra vez para una agencia pública, en este caso el DTOP. ¿Qué van a hacer? ¿La van a producir? ¿Le van a pedir a Rebeca González que le produzca una? Vamos a ver, esto no se acaba ahí. La gobernadora de Puerto Rico ayer amenazó con que tenía una intervención a las 9 de la noche para hablar de un tema. Se especuló que iba a hablar del tema de lo que había caído bien temprano, después de las 12 del mediodía, mucho más tarde, eran como las 2:30, 3 de la tarde, la querella que Sebastián Negrón radicó en el FEI con relación a todo lo que tiene que ver con la intervención de Francisco Domenech en esa agencia, que según mensajes de texto, correos electrónicos, un informe, hay evidencia de lo que hacía Francisco Domenech cuando él era secretario del Departamento de Desarrollo Económico. Cuando la gobernadora dijo que tenía un mensaje a las 9 de la mañana, se especuló que era sobre eso. Pues no, era sobre el agua. Y yo quiero que ustedes escuchen lo que la gobernadora dijo, son 2 minutos y 15 segundos, para realmente 1 minuto 55 segundos, para regresar al análisis de cómo la gobernadora utilizó un espacio pagado con fondos públicos, porque todo esto lo paga la chequera del pueblo de Puerto Rico, para llevar allí al dueño de una corporación que está haciendo un trabajo con relación al superacueducto y las 3 fisuras o 3 averías que tiene ese tubo o que tenía. El director presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado y la secretaria del Departamento de Estado, Rosacheli Rivera Santana. Vamos a escuchar. Área donde se ha estado reparando desde la pasada semana el área del supertubo. Tengo que agradecerle al ingeniero Luis González, está también Jonathan González, la secretaria de Estado Rosacheli Rivera, el dueño de la compañía HGG, Héctor González, que han estado trabajando en turno de 24 horas. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues hoy están tirando el último camión de cemento, que es aquel que ustedes están viendo allí. Más de 80 yardas de cemento, ya se hizo el trabajo final
de la soldadura en la tercera área de avería. Si ustedes se fijan, ven para acá, estamos a 30 pies, ¿verdad? Por encima de lo que es el río Bayamón, y ya se está echando la última área de cemento hidráulico. Él va a explicar más o menos lo que eso significa. Lo único que queda es la soldadura arriba. Ese cemento que están echando es porque ya se hizo la reparación final de la avería más grande, que es la tercera avería que ustedes vieron que estaba no permitiendo que el agua circulara a San Juan. ¿Qué significa eso? Ese fraguado de ese cemento debe tomar unas horas para que a eso de las 3, 4 de la mañana empiece a abrirse las válvulas para que empiece a circular el agua del supertubo y la gente pueda empezar a recibir el agua, Dios mediante, ¿verdad? Si Dios así lo permite, pueda recuperarse el agua. Primero la estarán recibiendo el municipio de Bayamón, Guaynabo, la zona metropolitana y así sucesivamente el resto de los pueblos, lo que significa que la gente va a empezar a recibir esa presión de madrugada, ¿verdad? En la madrugada del martes, en las próximas horas, en lo que este cemento termina de fraguar, se hacen las pruebas, ¿verdad? De aire, y de esta manera recuperar el sistema. Quiero agradecerle al... ¿Cómo es que dice la gobernadora que es si Dios lo permite? Pues, gobernadora, lamento decirle que esa relación divina que usted tiene para establecer cuál es la función pública y lo que usted debe estar haciendo para que la gente tenga agua, no le respondió esta vez. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir ahora? O sea, es posible que tengamos una gobernadora que en efecto se plantee que lo que debe traer como excusa para que no llegue el agua a la pluma, que de hecho, gobernadora, no llegó, es que Dios no lo quiso. ¿Cómo es posible que tengamos una gobernación, una administración pública que trate de manipular la opinión pública con el fundamentalismo religioso? Pero ese es el gobierno de Jennifer González, Tomás Rivera Chatz y Carlos Johnny Méndez. Porque todos hablan desde esa imagen cristiana que quieren colocar primero para tratar de manipular a las audiencias. Pues yo le tengo malas noticias. Eso es como el convicto por corrupción que sale de la cárcel y conoció a Dios. O realmente cuando lo acusan, conoce a Dios. Pues sí, parece que Dios está preso. Pues Dios no es PNP, gobernadora. Porque no salió el agua por el grifo. A ese nivel hemos llegado en la administración de Jennifer González Colón. Mientras hay gente que recibe 3 y 4 veces. Yo quiero que ustedes sepan que ayer recibí información de que en efecto lo que pasó en Montelledra no es la primera vez que ocurre, y la imagen la tienen en pantalla, de que Miguel Romero y Georgie Navarro le llenan las cisternas a la gente de Montelledra. Hay gente que tiene cisternas de 600 y 700 galones y se las han llenado 3 veces. Es a ese nivel que estamos en el gobierno de Jennifer González Colón, Miguel Romero, Georgie Navarro y el liderato de ese partido, que son primeros aquellos que le dan la posibilidad de ser gobierno cada 4 años porque le donan al partido. Tienen la capacidad económica para hacerlo a manos llenas. En medio de la crisis del agua. Ponlo en la nevera. Importante, seguir manteniendo el nivel de información, pero sobre todo las imágenes. Nunca se les olvide el día que vayan a ejercer el derecho al voto. ¿Quién fue la que estableció que el agua venía porque Dios quería? ¿Y quiénes fueron los que establecieron que primero hay que llenarle las cisternas a los blanquitos de Montelledra antes de a la gente de Caimito que vive más arriba? Importante. Miren, lo que pasó ayer con relación a la querella de el
exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón. Primero, yo quiero establecer que obviamente Sebastián Negrón tiene una estrategia para tratar de salir menos golpeado de lo que pudo haber sido el jefe de agencia que mejor manejaba o mejor se le manejaba desde la fortaleza su imagen pública, porque tenía la posibilidad de ser, vamos a decir, ecuménico, en ese esfuerzo de decir que Puerto Rico y la administración de Jennifer González tenía un proyecto alrededor del desarrollo económico. Desde el día 1 en que Jennifer González comenzó a ser gobernadora en el 2025, se dijo de que venía a satisfacer no solamente a aquellos que le habían hecho campaña, aquellos que le hicieron campaña en el 2024 en medio de la primaria y obviamente después que ganara la primaria hasta la gobernación. Se dijo siempre que ella iba a privilegiar a esa gente, que los famosos 8,000 resúmenes eran mentiras y que aquí la gente iba a estar en el gobierno de Puerto Rico al lado de Jennifer González porque cumplieron con su petición de irse con ella y no irse con Pedro Pierluisi. En ese sentido, yo quiero dejar clarísimo que eso lo cumplió Sebastián Negrón Reichard. Ahora, definitivamente, él está diciendo lo que en efecto pasó desde el día 1, desde otra imagen, porque Sebastián Negrón Reichard, a pesar de que obedeció en principio, y yo creo que también la querella lo establece claramente, hubo un momento de inflexión cuando se dio cuenta de que la responsabilidad de lo que estaba pasando con las presiones indebidas de Francisco Domenech le iban a pasar factura. Y el responsable era él. Si en ese momento hubo una luz que lo alumbró y dijo, es ahora que tienes que salir, es ahora que tienes que decir lo que está pasando, eso lo sabremos en algún momento de la historia. Pero yo quiero dejar claramente establecido eso porque a mí nadie me va a vender la idea de San Sebastián. No. Si se la compró alguien de la oposición, pues qué bueno. Pero no, yo creo que la gente llega a los lugares porque asume, sobre todo en esta administración, que va a responder totalmente a lo que le pidan de la fortaleza. Pero llegó un momento crítico. Y yo quiero empezar por decir también que lo que me parece más interesante de esta querella es que Sebastián Negrón puede decir todo lo que diga. Pero aquí hay textos que identifican claramente a Francisco Domenech como la persona que está enviando el mensaje. Hay textos que identifican a dos personas, sobre todo a una, de las personas que se alega recibieron presiones de parte de Norberto Almodóvar para satisfacer a un contratista porque se lo pidió la fortaleza. Y eso es vital. ¿Por qué? Porque ya no es solamente la palabra de Sebastián Negrón Reichard contra la palabra de Francisco Domenech o Itza García, que también está en estos textos, la subsecretaria del Departamento de la subsecretaria de la Gobernación, subalterna de Francisco Domenech. Hay unas personas que deben ser igualmente PNP, yo no lo dudo, que le pusieron por escrito a Sebastián Negrón Reichard lo que le estaba pasando con la fortaleza. Y esas son las personas que tienen información, que lo pusieron por escrito y que en su día, si el FEI hace su trabajo, si el Departamento de Justicia de Lourdes Gómez, que yo creo que aquí van a tener que buscar a un síndico del Departamento de Justicia, tienen que poner en sindicatura a la secretaria, porque la secretaria también está imputada aquí de que hizo una opinión a la medida de la fortaleza para tratar de independizar a la OCPE del Departamento de Desarrollo Económico.
Esas son los momentos para mí, o los puntos más importantes de esa querella. Pero vamos a empezar a tratar de deslindar lo que hizo el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico cuando habla de Norberto Almodóvar y lo ubica interviniendo, como lo sabemos, en la famosa decisión de un contrato que establece que Francisco Domenech daba instrucciones para que se le diera a un allegado de la gobernadora. Y lo traigo porque nosotros ya habíamos hablado de ese asunto en relación a todo lo que ha ocurrido desde que han habido casos judiciales que establecen que en el caso de la OCPE hubo un primer contrato que se le quería dar a JJ Media versus Digimedia. JJ no es, creo que es Innovations, perdonen. Y en ese caso, todo lo que ha trascendido, y esto es importante, todo lo que ha trascendido en términos de cómo se dio el contrato o se iba a dar el contrato en OCPE, se da precisamente bien parecido a lo que ocurre en el Departamento de Hacienda, que ahí quien único está planteando en el departamento en ese contrato que hay un patrón parecido al que ocurrió en OCPE es precisamente el contratista Digimedia. Así es que, ¿qué hace Francisco Domenech? Francisco Domenech ubica, o por lo menos el secretario Sebastián Negrón Reichard ubica en la figura de Charlene Newman y de Norberto Almodóvar Vélez, el director de OCPE, las dos personas que son el contacto directo de Francisco Domenech. Cuando se habla de Charlene Newman, en esta querella se dice, con un texto del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, que Charlene Newman es una de las personas que más hizo por la gobernadora en su campaña. Esa es una alegación de esa querella de Sebastián Negrón, a través de un texto que le envía Francisco Domenech. Esta querella está tan bien traída que lo primero que hace, y me llama la atención, es que se hace un resumen de las alegaciones que va a contener la querella, que es, entre otras, la obstrucción sistemática de la remoción de funcionarios señalados. Es decir, ahí trae todo lo que tiene que ver con Norberto Almodóvar Vélez, porque esto empezó el 1 de abril y terminó el 15 de mayo, cuando el secretario insistía en que había que despedir a Norberto Almodóvar Vélez, pero sobre todo que la intervención de la fortaleza se lo limitaba. Obstrucción de la evaluación interna. Sebastián Negrón alega que una de las cosas que también pasó es que hay evidencia de que hubo una coordinación entre el secretario auxiliar de OCPE con el secretario de la Gobernación durante el periodo en que él estaba evaluando la famosa intervención de Norberto Almodóvar y Charlene Newman en el contrato Digimedia
versus JJ. Se lo querían dar a JJ y quien había obtenido la mejor puntuación en el comité que hace la evaluación para ese contrato de publicidad de $2.4 millones con fondos federales había sido Digimedia. Estamos hablando de intervención directa según esta querella, que para mí una de las cosas más escandalosas, si no la más escandalosa, es que se autorizó una opinión legal para obstaculizar la evaluación interna. ¿Y qué es lo que le imputa Sebastián Negrón a Lourdes Gómez? Que el secretario de la Gobernación le admitió, Francisco Domenech, el 15 de mayo, que autorizó a la secretaria de Justicia a emitir una opinión legal que se le pidió hace 8 meses atrás, según Francisco Domenech. Precisamente en el momento en que la evaluación interna del departamento avanzaba. Que dicha opinión, que cuestionaba la autoridad del departamento sobre la OCPE, fue emitida sin identificar quién la solicitó, sin fundamento en hechos concretos, en contravención con la política pública expresa de la gobernadora y en contravención de la propia ley que es clara sobre la jerarquía del departamento sobre la agencia consolidada. El propio secretario de la Gobernación reconoció que fue un error y le dijo, mala mía. Cuando yo leí el asunto de la opinión, no tuve otra idea que no me remontara al 1984, en aquel momento que el entonces secretario del Departamento de Justicia, Nelson Martínez Acosta, en año de elecciones y que se atravesaba para Carlos Romero Barceló el caso de el asesinato de Luis Vigoró, que se atravesaba en año de elecciones un caso altamente público que definitivamente colocaba en la opinión pública el cuestionamiento de cómo el Departamento de Justicia estaba actuando con relación al asesinato de una de las personas más queridas del pueblo de Puerto Rico. ¿Y qué hizo Nelson Martínez Acosta? Inició una investigación que colocó a 2 personas como alegados autores de los hechos cuando era falso. ¿Y por qué yo traigo el famoso caso de Bronco y de los hermanos Guadalupe y del fiador que supuestamente habían participado? Esa fue la primera versión del asesinato de Lidia Echevarría, de Luis Vigoró, que acusaron también a Lidia Echevarría desde el primer momento. Porque si este país tiene una secretaria del Departamento de Justicia que se atreve a hacer una opinión legal a la medida de lo que le está exigiendo el secretario del departamento, el secretario de la Gobernación, perdón, estamos ante la posibilidad que en el Departamento de Justicia se fabriquen casos. Como hace 42 años pasó con un fiador y 3 personas de escasos recursos económicos. Estamos ante una secretaria del Departamento de Justicia que se atreve a justificar cerrar investigaciones sin dar información de quiénes son los querellados en relación a casos de corrupción en la División de Integridad Pública. Esa es Lourdes Gómez. Es posible que si Lourdes Ramos estuviera allá también. Y traer a Nelson Martínez Acosta, que no encontré imagen, porque obviamente estamos hablando de mucho antes de las redes, de la internet y las redes sociales. Quien la tenga, por favor, me parece verlo con el gabán y la
camisa por fuera a la ancha. Jamás se me olvidará la imagen de aquel hombre. Yo tenía escasamente 20 años, pero siempre recuerdo aquellas imágenes de él en las conferencias de prensa con el gobernador Carlos Romero Barceló, hablando del caso que ya tenían a los acusados. Y esa fue la primera impresión y la primera imagen que me vino cuando leí esa alegación de Sebastián Negrón Reichard. Tenemos un departamento de justicia que se atreve, según la acusación de él, son acusaciones graves, gente, de chanchullar. ¿Para qué? Para que un jefe de agencia por debajo de un secretario al nivel constitucional, como es el Departamento de Desarrollo Económico, establezca que puede hacer lo que le dé la gana, adjudicar contratos, en este caso uno de 2.4 millones de dólares, porque eso era lo que buscaban con esa opinión legal. Y nunca olviden que lo que hizo Norberto Almodóvar fue precisamente irse de media tour, de gira de medios, tan pronto salió del Departamento de Desarrollo Económico, para decir que el que metía las manos e intervenía era Sebastián Negrón. Y que él había tenido que ir al Departamento de Justicia para que le dieran una opinión legal de cómo OCPE tenía independencia para hacer esas adjudicaciones, cuando realmente lo que estaba haciendo era cumpliendo con el deseo de el secretario que quería darle el contrato a JJ. Ese es para mí lo más escandaloso que tiene este asunto. Otra línea que me parece súper importante en esta querella es la evidencia de los mensajes de texto. Y esta persona, que la nombra en muchas ocasiones el exsecretario, Lisette Rodríguez Tomasini, es una funcionaria que desde marzo del 2026 le está diciendo al secretario lo que está ocurriendo con el caso de la adjudicación del contrato Digimedia versus JJ. ¿Y por qué yo insisto en que esto es importante? Porque estamos hablando de un tercero. Ya no estamos hablando de Norberto Almodóvar y de Sebastián Negrón, con dos versiones. Hay un tercero que es una empleada, que obviamente es de confianza, que tiene que ser igualmente PNP, que dijo, no, yo lo voy a poner por escrito. Y le está diciendo desde el día 1, ojo, aquí está pasando esto. Pero es que insiste. ¿Cuándo insiste? Cuando Norberto Almodóvar tiene la posibilidad de sacarla de ese nivel de confianza con relación a el manejo de ese contrato a través de un comité de evaluación, pero también la saca de las reuniones de staff. No estuvo Norberto, pero la corrió Charlene Newman. El tema, que el asunto de la propuesta se elevó al secretario de la Gobernación ante todo el staff. Supongo que la intención era exponerme como traidora y no de confianza. El segundo tema, solo tocaron dos, que toda petición, así sea de tu staff, se canalice a través de ella para aprobación. ¿Qué le contesta el secretario? Gracias por comunicar. Por favor, canaliza esto, me imagino, y cualquier otra situación relacionada con este asunto directamente con el licenciado Méndez para salvaguardar el proceso iniciado por la división legal. Este texto establece claramente que ya Sebastián Negrón le había pedido a la división legal, como también establece en la querella, y a su principal abogado, que investigara todo lo que se estaba trayendo por parte de las dos miembros de ese comité de evaluación de propuestas, que supuestamente habían sido las intervenciones de Charlene Newman, de la comisionada de barrio de la campaña de Jennifer González y de Norberto Almodóvar. Cuando eso ocurre, esa investigación finalmente produce un informe
Un informe de 55 páginas lo tenemos. Y en ese informe se traen todas estas informaciones que ahora sabemos públicas por esa querella que se radicó en el FEI ayer y que colocan a estas dos empleadas diciendo, más allá de dos declaraciones juradas, porque yo lo había traído que en efecto eso era lo que pasaba, habían dos declaraciones juradas de terceros diciendo cómo se intervino ilegalmente en este asunto, pero también los mensajes de textos y los correos electrónicos, gente. Y yo, como siempre les digo, una de las cosas más importantes de una investigación son los documentos. Y este correo electrónico, que data de el 2 de abril del 2026, es enviado por Jeffrey Rivera Sánchez sobre inhibición y reconstitución del comité evaluador. ¿Y qué dice Jeffrey? Jeffrey dice, a solicitud del secretario auxiliar Norberto Almodóvar, se adjunta comunicación referente al comité seleccionado en la fecha del 20 de marzo del 2026. Favor, le dice Anilda Rivera Torres, favor de realizar los resúmenes ejecutivos y hojas de evaluación para las propuestas recibidas. Porque ya lo que hizo el secretario auxiliar fue inhibir a las que estaban molestando en esta adjudicación en contra de JJ para traer nuevos miembros. ¿Y a quién copiaron? A Norberto, a Lisette Rodríguez Tomasini, en efecto, la empleada que le está diciendo al secretario, esto está pasando al interior del comité con Norberto Almodóvar, y María Isabel Rodríguez Hernández, la segunda empleada. Estos son documentos oficiales del Departamento de Desarrollo Económico que ¿qué hizo Sebastián Negrón Reichard cuando renunció el 26 de mayo? Se los llevó. Se llevó todo lo que es un caso contra Francisco Domenech, contra Lourdes Gómez, porque yo vuelvo y repito, ¿cómo va a salir Lourdes Gómez, secretaria del Departamento de Justicia? La tercera en el orden sucesoral constitucional, por lo que Wanda Vázquez Garcet fue gobernadora sucesoral en este país, porque no podía, estaba inhabilitado y renunció el gobernador electo, porque no podía, el secretario del Departamento de Estado, porque no había, y recayó en la Secretaría del Departamento de Justicia. Lourdes Gómez hoy está cuestionada y está imputada, y hay una denuncia de que ella traqueteó con una opinión para satisfacer lo que quería Francisco Domenech. Y todo está aquí en blanco y negro. Sigamos con lo que nos parece súper importante. Cuando hablamos de la opinión, gente, hay una fecha puntual, como lo dice en la querella. Y es que está el 7 de mayo del 2026. ¿Qué estaba pasando ahí? Pues precisamente lo que dice el exsecretario, de que en medio que él estaba haciendo la evaluación de la legalidad de las intervenciones de Norberto Almodóvar, Francisco Domenech le admitió a Sebastián Negrón Reichard que él le había pedido hacía tiempo una opinión, cuestiono, él hace 8 meses, a la Secretaría de Justicia, y que la Secretaría de Justicia, qué casualidad que se le emitió en medio de la evaluación que estaba haciendo interna el DIDEC, para decir que Norberto Almodóvar podía hacer lo que le diera la gana y podía adjudicar contratos sin la intervención del secretario. El problema es que el chanchullo es grande. El problema es que todas las evidencias relacionadas con textos, correos electrónicos apuntan a que todo concuerda para satisfacer a Francisco Domenech. ¿Y dónde es que a mí me parece que Francisco Domenech tiene el mayor problema? Bueno, pues precisamente
cuando volvemos a los textos y nos damos cuenta, según la evidencia, que, por ejemplo, Francisco Domenech emite un mensaje, el anejo F, desde su celular, que obviamente el secretario tiene, que está identificado como tal. Hablando, me hicieron llegar una carta adicional sobre el tema que te compartí ayer. Estoy listo para proceder con las destituciones de los individuos mañana. Déjame saber si quieres hablar algo antes. Ese es Sebastián Negrón. Hola, te llamo en un rato. No lo llama, no le contesta las llamadas. Y Sebastián Negrón insiste. Y ahí es que empieza, no que mañana, no que cuando se pueda. A mí me parece que en eso hay una línea importante y tiene que ver con lo que dice la querella, de que Sebastián Negrón se llegó a reunir con la gobernadora para discutir este asunto. Y ahí es cuando empieza a tener problemas. Las versiones de Jennifer González Colón cuando renuncia el 26 de mayo Sebastián Negrón. Porque ustedes recordarán, yo se los voy a recordar hasta con el video, cómo fue que contestó las preguntas de la prensa a la gobernadora Jennifer González Colón cuando se le cuestionó que Sebastián Negrón había presentado su renuncia el 26 de mayo. Vamos a escucharla. Tomó por sorpresa, me enteré aquí en un pasillo, así que no he visto la carta, nadie me había llamado para eso, me enteré por ustedes. Me decepciona porque yo creo que fue un gran secretario de agencia, hizo mucho y trabajamos mucho, tan reciente como el día del mensaje, estuve en llamadas telefónicas con él para discutir el futuro del muelle de Ponce en términos de desarrollo económico, así que lamento muchísimo, ¿verdad? Su decisión en que no la haya discutido conmigo. La carta es fuerte, gobernadora, hay presiones fuertes. Pues yo le digo, no he tenido la oportunidad porque no la discutió conmigo, no lo habló conmigo, me tomó totalmente por sorpresa, me estoy enterando por ustedes porque ni siquiera una llamada tengo. Pero dice que se laceró la confianza, que se va porque no hay confianza entre las partes y es una aseveración fuerte. Vuelvo y les digo, yo no he tenido ni siquiera, no tuvo conmigo la deferencia de llamarme o de enviarme esa carta o de discutirla conmigo. Me estoy enterando por ustedes, mientras estoy aquí en esta conferencia de prensa. Yo tuve oportunidad de hablar con él la semana pasada discutiendo proyectos de desarrollo económico. Si no hubiera tenido mi confianza, ustedes lo hubieran sabido. Yo creo que yo he sido una gobernadora que ha hecho una apuesta tan grande en el desarrollo económico y en la manufactura y he respaldado al secretario de Desarrollo Económico como yo creo como ningún secretario de agencia. Y les digo más, lamento mucho esa decisión porque creo que fue una estrella en mi gabinete. Gracias. La lamento muchísimo. Culminamos la conferencia de prensa, gracias a todos por eso. Cuando nosotros escuchamos a la gobernadora, lo primero que hay que destacar me cogió de sorpresa. En su querella, el secretario establece el día que se reunió con la gobernadora y con Francisco Domenech, que cuando se reunió con la gobernadora le alzó la voz, la gobernadora molesta, precisamente por cómo él estaba manejando desde una investigación interna hasta su deseabilidad de que en efecto a Norberto Almodóvar había que votarlo por lo que hizo con relación al contrato de la intervención en el contrato de Digimedia JJ. Siempre va a ser importante cuando nosotros nos percatamos de que la gobernadora tiene X o Y actitud cuando habla con los periodistas. Porque no se trataba de cualquier renuncia. Se trataba de la renuncia de la persona que hasta el momento, por lo menos públicamente, porque no nos habíamos enterado de lo que estaba pasando tras bastidores, estaba chijichija con ella, arriba y abajo. Pero ya la gobernadora sabía el 26 de mayo que el problema era Norberto Almodóvar y que el secretario estaba tomando la decisión de destituirlo y que no lo había hecho porque
Francisco Domenech lo había evitado y que ya había hecho la conferencia de prensa 3 días antes, un viernes, para decir que lo estaba refiriendo al Departamento de Justicia con relación a esa investigación. La gobernadora lo sabía, mintió y por eso estaba tan desencajada. Porque los periodistas tuvieron que preguntarle por lo que ella sabía que estaba ocurriendo en el Departamento de Desarrollo Económico, porque la alegación de Sebastián Negrón fue que no tenía confianza en la gobernadora, porque le había dicho en un momento, estás haciéndolo bien, y finalmente la presión de Francisco Domenech la llevó a cambiar de opinión. Y tienes que esperar, y tienes que esperar. Una de las alegaciones también importantes es que lo obligaron a entregarle el video de la conferencia de prensa y a decirle, aquí no vas a hacer nada más con relación a ese tema. Gente, esto no es tan sencillo como descartarlo, como se atreve a decir Francisco Domenech, que no niega los hechos. Vamos a empezar por ahí. Francisco Domenech ayer emitió una declaración escrita diciendo, están sacados de contexto y tergiversados los hechos que está planteando Sebastián Negrón. Es decir, no los niega. Ahora él tiene que dar su versión. El problema es Francisco Domenech. Es que no solamente hay textos suyos, que no solamente hay intervenciones por teléfono, correo electrónico suya, es que hay intervenciones, correos electrónicos, mensajes de textos de terceros que ya emitieron 2 declaraciones juradas diciendo lo que pasó en relación a esa intervención. Y cuando una analiza este otro texto, una dice, realmente aquí está el chantaje. En medio de toda la crisis que desató esa intervención indebida de Norberto Almodóvar con relación a la protección de la fortaleza, hay un texto que establece, tienes una querella en ética radicada por el uso personal que le has dado al vehículo oficial, los paris a las 3 de la mañana, tus recortes de pelo, viajes personales y más. La vamos a hacer pública en las próximas horas porque después de todo, tú eres la definición de un funcionario limpio, nombrando gente del bufete de tu abuelo en el departamento. Qué feo. De paso, ¿seguro que no has tocado ningún asunto de populoso? Ve hablando con papi para que mami no se afecte tanto. Y si piensas que es lo único que te tenemos, pues que podemos decir, bienvenido al mundo de la política. Ahora vas a conocer este mundo de verdad y te escucharemos llorando en la oficina como la nenita que eres. Este mensaje se le imputa a Francisco Domenech. Estamos hablando de la estrategia que está utilizando un secretario de la gobernación para decirle a su secretario de agencia, cállate la boca porque esto es todo lo que tengo para ti. Y en efecto, Sebastián Negrón Reichard era una persona sin conocimiento de la estructura gubernamental. El problema es que Francisco Domenech no corre el gobierno de Puerto Rico como lo que es al servicio del país. Lo corre como si fuera el partido político, que es lo mismo que hace la gobernadora. Y le está diciendo bienvenido a la política. Esto no es gobierno, esto es el PNP. Esto es nosotros que somos los dueños del PNP, estableciendo cómo es que esto se va a jugar. Y nosotros lo jugamos de esta manera. Yo tengo tuyo, te lo voy a sacar. Yo había visto mucho. Habíamos visto el Telegram chat. Habíamos visto de qué manera ahí se dilucidaban los asuntos de administración pública, desde la burla, desde el vacilón, pero sobre todo desde el aprovechamiento de establecer una propaganda para que la gente se creyera que estaban trabajando por Puerto Rico. Esta es la intervención más burda de una persona que nunca ha sido un servidor público, que es el secretario de la Gobernación de Puerto Rico, de Jennifer González Colón, dirigiendo el esfuerzo público
y la chequera del pueblo de Puerto Rico como si fueran de él. Y lo menos que dice uno de esos textos, aquí nadie se va a ganar un dineral si no es PNP. ¿Y ustedes saben por qué lo dicen? Porque la persona que le estaba haciendo comunicaciones a Sebastián Negrón no es PNP. Pero era la persona, y esto es importante, que había puesto ahí uno de los ayudantes de la gobernadora, sobre todo en materia de comunicación, Carlos Bermúdez. Era su persona de confianza. Y estaba ahí haciendo un trabajo. A ese nivel ha llegado esto. Lo que me dice a mí, que Carlos Bermúdez parece que ya está teniendo roce también con Francisco Domenech. Y todo eso es importante a la ecuación final de qué va a hacer Jennifer González con Francisco Domenech, pero sobre todo con la manera en que ha ejecutado un gobierno que parece el Comité del Partido Nuevo Progresista, que es el Comité del Partido Nuevo Progresista en la Fortaleza, con el dinero del pueblo de Puerto Rico. Hay una intervención que la dice directamente en esta querella Sebastián Negrón cuando habla de cómo se intervino con los decretos. Y cuando habla de los decretos, yo creo que es importante, y esta es la relación de hechos, perdonen, es importante decir que las gestiones directas de 3 ocasiones sobre decretos de crédito recaen en Opus Miramar. Y menciona, recordemos que Opus Miramar es el proyecto de lujo que nosotros trajimos en exclusiva como la petición de información de Tomás Rivera Chats tenía específicamente el decreto a una firma que se conoce, un fondo de inversión que se conoce como Centuria Opportunities, que es propiedad de, por un lado, el diseñador del proyecto de lujo Opus Miramar, Segundo Cardona Colón, y su hijo, Federico Cardona Firpi. ¿Por qué es importante esta mención directa de que Federico Cardona, el socio de Dmitry Zapolskik, el ruso que es dueño de ese fondo de inversión, socio también de Cardona Colón y Cardona Firpi, con un tercero, Gabriel López Sánchez? Porque ustedes recordarán que parte de lo que pregunta Tomás Rivera Chats, y nosotros descubrimos Centuria, Dimitri y los Cardona Firpi, Cardona Colón, es precisamente cómo se llegó a esos decretos. Y la alegación de Sebastián Negrón Reichard hoy, a través de esta querella, es de que esos decretos no cumplían, o esos proyectos no cumplían con los criterios para poder adjudicarle un decreto, llámese, incentivos contributivos. Así que estamos hablando de que, en efecto, Opus Miramar es una de esas intervenciones indebidas que le adjudica Sebastián Negrón a Francisco Domenech. ¿Por qué? Porque es cliente de Politank. Y ahí hay una ficha adicional que se llama el director de la Oficina de Incentivos, que también el licenciado Sayas dice Francisco Domenech que es la persona que está trayendo Sebastián Negrón del bufete de su abuelo, porque ese abogado, Ernesto Sayas, en efecto, era un abogado del bufete Reichard y Escalera. Sí, es una historia no diferente a las demás, que coloca a los mismos personajes en los mismos lugares, interviniendo indebidamente en transacciones gubernamentales para favorecer a quienes le hicieron la campaña a Jennifer González Colón. Y entonces hay una última que también tiene una historia interesante. Cuando
Francisco Domenech le pregunta a Sebastián Negrón Reichard, también está en texto, ¿por qué no se le ha pagado a esta persona que está en la foto con la licenciada Itza García, que a su vez es su novio? Y es porque hubo una petición de Francisco Domenech para que se le diera un contrato al esposo de Itza García, al compañero, perdón, el novio, Luis Sánchez Albino. Y él en un texto le cuestiona por qué no se le ha pagado marzo y abril. Pero es más interesante, Itza García también está en los textos diciendo y cuestionándole a el secretario, cuando ya le iban a dar el contrato, mira, fulano llegó y nadie sabe a dónde debe dirigirse para firmar el contrato. Por eso es tan importante que el secretario, el exsecretario hoy, Sebastián Negrón Reichard, diga que en efecto, en un momento dado, no había problema de complacer a la Fortaleza. Pero llegó el momento en que habían otros que sabían de las intervenciones y tuvo que hacer así. No, porque me van a enredar. Porque eso es lo que ocurre, usted tiene responsabilidad jerárquica. Si vienen dos empleadas y le dicen, aquí hay intervención indebida. Y entonces tiene que tomar decisiones. Pero Itza García llevó allí a su noviecito, dámele ahí un buen contrato. Y tiene contratos, y Francisco Domenech en un momento dado dijo que por qué no le habían pagado marzo y abril. Págales rápido, a los amigos de la casa hay que pagarles rápido. Y finalmente, ¿quién es Itza García? Pues fíjense, Itza García es aquella que en el 2016 participaba de un chat de WhatsApp con los administradores y los jefes de campaña de la campaña de Ricardo Rosselló Nevares para gobernador. Y en aquel chat de WhatsApp, lo menos que hubo fue una intervención indebida de quien entonces dirigía una JIP, una Junta de Inscripción Permanente, como juez de Moca para el voto de los encamados. Y eso salió, Itza García era la subsecretaria de la gobernación y se tuvo que ir cuando William Villafañe era el secretario. Itza García, no pasó nada con ella. El juez hoy está sin licencia, convicto de corrupción, que después llegó a ser el vicepresidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Esa es Itza García. Me dicen a mí que estas son la gente que vinieron a traer un gobierno limpio a Puerto Rico en el 2024, cuando Jennifer González ganó, que nombró a todo el mundo. Itza García viene de Horn, uno de los contratistas de la recuperación. ¿Y qué ustedes creen que ella hace como subsecretaria de la gobernación? Precisamente velar porque esos contratos estén adjudicados a quien era su patrono, Horn. Esto es todo lo que devela esta querella. Devela más. Pero es una parte que voy a traer tan pronto la termine de investigar, porque me falta un elemento que es importante y yo quiero ser responsable, como siempre, de traerle las informaciones tal y como se constituyen, sobre todo con los documentos. Voy a saludarlos. Gracias por haber estado por ahí todo este rato. Es grande lo que tenemos y lo que nos falta, porque créanme, hay mucho más. Antes de saludarlos a ustedes, les digo algo. Es importante que vean hoy una conferencia de prensa que hay a las 11 de la mañana en el distrito T-Mobile. Se supone que la gobernadora vaya. Yo no sé si con estos tiros la gobernadora va a ir. La gobernadora va a anunciar ahí un proyecto con el grupo Prisa de deporte. Yo quiero que ustedes sepan que no hay agua en el distrito T-Mobile. Pero van a hacer allí una conferencia de prensa para anunciar que lo menos que va a haber allí es un efecto de splash y de deporte de esos con agua. O sea, la locura. Pero no hay agua en el distrito T-Mobile.
Hay que ver si la gobernadora va a esa conferencia y permiten preguntas de otros temas, porque este tema es obligado. A ver quién va a decir que nada de lo que dice ahí es cierto. ¿Qué va a decir la gobernadora? Vuelvo y repito, la gobernadora lleva más de una semana sin intervenciones con la prensa, más allá de decir lo que quiere decir, sin intervenciones y preguntas de otros temas con relación al agua. Vamos a ver lo que hace hoy, estén pendientes. Por ahí está Miguel Díaz, que llegó primero, dice, mal parada no está, es una corrupta, igual que su jefa y su combo, ya sabe lo que está haciendo. Elisa Licea, saludos amiga. Mary Fonseca está por ahí también, Ivette Grajales, está Julia Rodríguez Pombar. Oye, Ivette, ayer he puesto el post de la experiencia del San Pablo de Bayamón y los troles del municipio de Bayamón trataron de entrar, pero le dieron catimba. Y lo más interesante, eso es en mi página de Facebook personal, lo más interesante es el nivel de compartir y el nivel de reach que ha tenido ese post. ¿Alguna idea de que la gente está clara de lo que pasa con Ramón Luis Rivera, que nunca ha dicho nada de cómo están desbaratados y sin servicio los hospitales privados en Bayamón? Me parece que la gente está bien clara de lo que estamos hablando. Mary Fonseca, saludos. Julia Rodríguez Pombar también está por ahí. Julia, gracias por tu aportación. Héctor Concepción, Gotay, está Eric Torres. Eso va a quedar en nada, dice Eric. ¿Ese sería el troll? Corríjanme, hace tiempo que no entraba. Berenique también está por ahí. Máximo, y no es Chamorro, Máximo Goico. También está José Miguel Morales, está Norma Rivera, Ilke Hernández, Sandra Infanzón, Adalberto Ramos, todo el mundo, Johanna Álvarez, Rita Guzmán desde el oeste. Gracias por recordarme que desde el oeste, el 1 de agosto vamos a estar en el encuentro de Bonitos. Cintia Iglesias ha conseguido información de la Sultana. Lo está poniendo por aquí próximamente. Aquellos que quieran ir con la guagua, que puede salir hasta con 11 personas, llamen directamente a la Sultana. Allí van a preguntar por Norma y si no, quien les conteste es el grupo de los Bonitos Sultanes. Fíjense, esa Cintia ha hecho tremendo guiso ahí, tremendo anuncio. Los Bonitos Sultanes se van a poder montar en esa guagua, corre por ustedes, obviamente, y es importante que llamen y digan para ver si llegan a los 11, porque si llegan a los 11, quiero que sepan que hay un precio especial. Los llevan, los traen por el mismo precio. Gracias a los que están por ahí. También está Nelson Guzmán, dice, gobernadora, defiéndase para ver sus payasadas. No entiendo. Gracias, Nelson. Isaac Santana, mi sobrino, querido, un abrazo. Ada Micheo, te veo mañana, Isaac, no me tires bomba. Todo el mundo por ahí, gracias por eso, gente. Sobre todo, gracias por compartir nuestros contenidos, por suscribirse. Díganle al mundo, suscríbete a Bonita Radio. Información, investigación, evidencia, contexto. Lo más importante, compromiso con el país. Gracias por eso. Recuerden, pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. También lo pueden hacer en bonitasradio.net a través de PayPal y tarjetas de crédito. Siempre Bonita Onda Virtual en ATH Móvil. No, Bonita Radio ATH Móvil. Bonita Radio ATH Móvil y Periodismo 21. A nombre de Onda Virtual o de Periodismo de 21 pueden enviar cheques o giros postales a la dirección PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Gracias por eso. Si hay que salir más tarde, salimos, pero tengo muchas cosas, investigaciones pendientes, pero si no, mañana a las 8 en otro Noticias con Café. Pásenla súper bien. Descansen y pendiente a las informaciones porque esto se pone cada vez peor para uno y mejor para aquellos que creemos que es importante y sobre todo ustedes tienen derecho a saber. Nos vemos mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com
y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.